Hola amigos y amigas. En esta oportunidad vamos a aprender a conjugar verbos en inglés, Conjugation of English Verbs. Lo primero que debemos saber es qué es un verbo. Bueno, un verbo, hay muchos conceptos de qué es un verbo, pero vamos a definirlo sencillo. Un verbo es lo que indica acción o movimiento o sentimiento también. Por ejemplo, el verbo bailar indica movimiento, ¿verdad? Hablar indica acción. El verbo gustar o amar indica sentimiento. Pero vámonos en inglés. En inglés es que nos interesa. Bien, lo primero que hay que saber es eh, que ¿qué es un verbo en infinitivo? Esto es un verbo en infinitivo. ¿Por qué ese verbo está en infinitivo? Bien, sencillo. Ese verbo está en infinitivo porque no está conjugado y se hace acompañar por la partícula to. Ahí está, to eat, que es el verbo comer. Se traduce como comer porque to no significa nada en ese sentido, simplemente indica que el verbo está en infinitivo. Bien, pues conjugarlo es entonces decir, como traducirlo en español, como yo como, tú comes, él come. En español es mucho más complicado. En inglés es simplemente decir, desaparece it y uso los pronombres personales y digo I eat, you eat, pero hay que saber una regla general, una regla básica que dice que un verbo, para conjugar un verbo, se le agrega S en la tercera persona del singular. Es bueno saber cuál es la tercera persona del singular. Pues la tercera persona del singular viene siendo he, she, it. Y ahí ven ustedes que cumplimos con la regla totalmente. Se le agrega S a la tercera persona del singular y por eso digo I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, they eat. Ahí está conjugado perfectamente el verbo comer en inglés. Pues si usted se sabe los pronombres personales, perfectamente lo entiende todo eso. Bien, existe una excepción a esa regla general. La regla general que dice que hay que agregarle S en la tercera persona del singular. Recuerde, tercera persona del singular es he, she, it. La excepción dice que en caso de que el verbo termine en CH, SH, X o doble S, perdón, aquí es Z o Y, en unas de esas si termina el verbo, entonces no se le agrega simplemente S, sino que se le agrega ES en la tercera persona del singular. ¿eh? Entonces veamos un verbo que termina en O en unas de esas excepciones. To go, to go. Entonces empezamos conjugando el verbo to go, que es el verbo ir, y digo I go, yo voy. Muy bien, you go. Mire, sencillo, va igual que el anterior, pero en la tercera persona dice que no simplemente se le agrega S, sino ES. Por eso usted ve que ahí dice he goes, she goes, it goes. Y continuamos de manera normal en los demás porque nada se nos ha explicado en cuanto a eso. No hay más reglas. Así de sencillo. Se le agrega ES en la tercera persona del singular. Pues entonces, sabiendo esto explicado, ya le voy a dejar unos cuantos verbos para conjugar en casa, to practice at home, para practicar en casa esas explicaciones. Recuerde que un verbo es el alma de una oración. El verbo es que le da sentido a las oraciones. Entonces debemos aprender a dominar cualquier tipo de verbo en inglés. Pues aquí les dejo estos verbos que están en infinitivo, ya sabemos por qué. To fix, que es el verbo reparar, vamos a conjugarlo en casa. To walk, que es el verbo caminar, lo conjugamos en casa. To talk, también lo vamos a conjugar. To finish, que es el verbo terminar. Bueno, talk, quizá no le dije, es el verbo conversar, hablar. To finish es el verbo terminar. To watch, que es el verbo ver, vigilar. To dance, que es el verbo bailar. To express, que es el verbo expresar.
To work, que es el verbo trabajar. Trabajamos en casa estos verbos y nos demostramos a nosotros mismos que estamos en la capacidad de conjugar verbos en inglés. Eso es todo, amigos y amigas. Gracias por estar tan atentos.